Muy buenos días, mi nombre es Juan Gabriel Sáenz. Vamos a presentar este taller de física mecánica sobre el circuito eléctrico y leyes de Ohm, Joule y Watt, presentado al docente Julia Danilo Rodríguez en la asignatura de física mecánica. Los conceptos principales de estas nuevas definiciones de los conceptos preliminares, como el conductor, que es el material que permite el paso de la electricidad o el calor, como los metales, el cobre, el aluminio, el oro. Aislante, material que no permite el paso de la electricidad ni el calor, como el caucho o la madera. La mayoría de recubrimientos de los cables eléctricos vienen encauchetados para como procedimiento de aislación, de impermeabilización. La carga eléctrica es una propiedad de las partículas subatómicas que pueden ser positivas o negativas que se miden con un columbios. Las cargas eléctricas son las que pasan por los circuitos, que es lo que lleva la corriente. Circuito eléctrico, conjunto de elementos conectados que forman un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica. Flujo. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula por un conductor en un tiempo determinado, que se mide en amperímetros. La electricidad, fenómeno físico producido por el movimiento de electrones a través de un conductor. Potencia eléctrica, cantidad de energía eléctrica que se transforma en un tiempo determinado y se mide en vatios. La resistencia eléctrica, oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica, que se mide en ohmios. El voltaje, energía necesaria para mover una carga eléctrica de un punto a otro. Esto se mide en voltios. Esta es la tabla de unidades de instrumentos. Está el concepto, por ejemplo, la carga se mide en la unidad que es en columbios, y el instrumento es el electrómetro. La corriente se mide en amperios con un amperímetro, la potencia se mide en vatios con un baterímetro, la resistencia se mide en ohmios con un ohmímetro, el voltaje, el voltio, es un voltímetro, y el joules con un joulómetro digital. Este es el circuito eléctrico, donde podemos ver una batería, de 1.5 voltios, cómo transita la corriente, el sentido de la corriente, la resistencia. Entonces, en este circuito está compuesto por una pila de batería, la resistencia y los conductores, que en este caso podrían ser los cables. Las flechas indican el sentido de la corriente eléctrica dentro del circuito. La ley de Ohm. La corriente que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esta es la fórmula de la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Estos son los ejercicios de la ley de Ohm, donde pues vemos en el ejemplo número 1 que dice que el voltaje son 110 voltios y la resistencia son 215 ohmios. Entonces la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. El resultado es 0,554 amperios. Aquí en el siguiente ejercicio vemos que la corriente son 0,75 amperios y la resistencia 450 ohmios. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Hacemos el cálculo respondible y da 337.5 voltios. En el tercer ejemplo, el voltaje es igual a 220 voltios y la corriente a 4 amperios. Entonces, la resistencia
es igual al voltaje dividido en la corriente, lo cual da 220 voltios dividido en 4 amperios, nos da 55 ohmios. Este es el efecto Joule. Este es la fórmula. Dice que este efecto es definido de la siguiente manera: la cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo que éste circula por el conductor y de la resistencia que opone el mismo al paso de la corriente. Entonces, estos son los ejemplos del efecto Joule. Por ejemplo, la plancha eléctrica, una vez se conecta, se activa el circuito eléctrico, y el efecto es que la plancha se calienta. Igualmente en la estufa, en el secador de cabello, en el horno eléctrico, en el calentador de agua. Lo así, estos ejemplos se parecen mucho porque todos presentan una resistencia eléctrica que genera calor. Donde el efecto Joule es un inconveniente. Procesos de computadores, los computadores no se pueden calentar, los transistores deben estar lo más frío posible y los circuitos integrados de igual manera para evitar que se quemen debido a las altas temperaturas. Ya es el enunciado. Vamos a ver la ley de Joule. El trabajo realizado por un circuito es proporcional al cuadrado de la corriente, que es la resistencia del tiempo. La fórmula, los ejercicios. Entonces, verificamos que la corriente son 10 amperios, la resistencia son 785 ohmios y la tensión son 0,5. Entonces, hacemos el procedimiento, las multiplicaciones y determinamos que en el ejemplo 1 se miden 3.925 joules. Aquí tenemos un voltaje de 110 voltios, una resistencia de 8 ohmios y una tensión de 0.166. Es decir, que los watts se miden entonces el voltaje al cuadrado por el tiempo dividido por la tensión dividido en la resistencia, lo cual nos da 250.8 joules. Y el último ejercicio, en este caso, el efecto Joule, la corriente son 0.5 amperios, el voltaje son 110 voltios y la tensión son 4 horas. Entonces, los watts se calculan la corriente por el voltaje por la tensión. Entonces, los watts serían 0,5 por 110 por 4 igual nos daría un total de 220 joules. Entonces, aquí, ¿por qué la ley del Joule sirve para la energía y el trabajo? Porque la energía y el trabajo se miden en las mismas unidades, en joules. Por lo tanto, son equivalentes en un circuito eléctrico. ¿Qué permite calcular la ley del watt? Permite calcular la potencia eléctrica de un circuito. Entonces, la unidad de la potencia se mide, es un vatio, ¿sí? La energía transformada por hora. Una plancha consume aproximadamente 300 watts, lo que significa que serían, 3.000 watts, lo cual serían igual a 3.000 joules. Un secador de cabello promedio consume 1.250 watts, lo que significa que consume 1.250 joules. Una lámpara de 7 watts puede ser un bombillo halógeno. Dice que consume 7 watts, es decir, serían 7 joules. Estos son los ejercicios realizados en este caso. Tenemos 400 joules de potencia y una tensión de 2 horas. Determinamos que la potencia es igual a los watts sobre el tiempo. Haciendo la conversión nos daría que ese elemento consume 200 watts hora. En el segundo tenemos la corriente, que son 0.75 amperios, y la resistencia 450 ohmios.
Entonces, la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Damos que ese elemento consume 1.69 watts. Igualmente, en el tercer ejercicio, el voltaje son 110 voltios y la resistencia son 10 ohmios. Entonces, para verificar el procedimiento, entonces tomamos la potencia sería el voltaje al cuadrado dividido en la resistencia nos daría 1210 watts. Y en el último ejercicio dice que la corriente son 4 amperios, el voltaje son 10 voltios, entonces la potencia es igual a la corriente por el voltaje, lo cual nos da un total de 440 watts. Como definición, las leyes eléctricas explican el funcionamiento de aparatos cotidianos. La electricidad transforma la energía en calor, luz y movimiento. Son fundamentales para la tecnología actual que presentamos. Todo se basa más o menos en el mismo funcionamiento. La corriente, aparatos eléctricos, el consumo, la potencia que genera el consumo de la electricidad. Esto fue presentado por Juan Gabriel Sáenz para este taller de física mecánica. Gracias por su atención.